En varios operativos fueron allanadas la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República y la Gerencia de Petroecuador, además de los domicilios del gerente y un exgerente de la estatal petrolera. La Contraloría emitió 164 informes con responsabilidad penal por supuestas irregularidades en las empresas públicas entre 2019 y 2022. La Junta Electoral del Guaya suspende el proceso de recuento de actas tras el hallazgo de un supuesto centro de cómputo paralelo que funcionaba dentro de la delegación electoral. Más de 6 horas de intensa lluvia causaron inundaciones en varios sectores de Guayaquil. Decenas de carros se quedaron varados, un muro de contención se derrumbó, causando el nerviosismo en un populoso sector de la urbe. Rescatistas de varios países trabajan contrarreloj para hallar sobrevivientes entre los escombros de los edificios en Turquía. Más niños son encontrados con vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las noticias, listos para compartirlas junto a ustedes aquí en Televistazo con lo más destacado. El Palacio de Carondelet, Petroecuador, los domicilios del gerente de la estatal petrolera, Hugo Aguiar, y demás involucrados en audios de supuesta corrupción fueron allanados esta mañana por la Fiscalía y la Policía. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esto ocurre en medio de la crisis de gabinete y los intentos del gobierno por reponerse del revés electoral del referendo. La salida de Hugo Aguiar es inminente. Nos informa Jacqueline Rodas. Este viernes desde temprano la policía y la fiscalía allanaron la gerencia y la procuraduría de Petroecuador ubicadas en los pisos 8 y 9 de su edificio matriz en Quito. A la par lo hicieron en la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República y en los domicilios de varios involucrados en audios de supuestos negociados en las empresas públicas del país. Una de las casas allanadas fue la del actual gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, ratificado la semana pasada y quien ayer no resultó afectado por la crisis de gabinete en la que el presidente cambió ministros y secretarios, pero ahora su salida es inminente. El nombramiento del doctor Aguiar es de libre remoción del Ejecutivo. Si se ve necesario para el bien de la empresa que él salga, tendrá que salir. La empresa coordinadora de empresas públicas EMCO ya confirmó que Aguiar se va. Su presidente envió este oficio convocando a sesión extraordinaria a realizarse el día sábado 11 de febrero de 2023 a las 10:15 de la mañana a fin de tratar el siguiente orden del día. Punto 1. Sustitución del gerente general de la empresa pública EP Petroecuador. Además de la casa de Hugo Aguiar, la Fiscalía allanó la del exgerente de la estatal petrolera Ítalo Cedeño, del ex asesor de Petroecuador César Pazmiño y del subsecretario jurídico de la Presidencia Marcos Miranda, todos mencionados en las grabaciones publicadas por el medio digital La Posta. Desde el gobierno se emitió este comunicado reiterando que colaboran con la investigación y que no se tolerará la corrupción. Aunque en inicio la Fiscalía informó que las diligencias de hoy tenían que ver con el caso Encuentro, luego corrigió e indicó que los 7 allanamientos forman parte de otra investigación por el delito de concusión abierta el 4 de agosto de 2022 bajo el nombre Caso Petroecuador. Y el contralor Carlos Riofrío compareció ante la comisión legislativa que investiga el caso Encuentro. El funcionario informó que entre 2019 y 2022 se emitieron informes con responsabilidad civil que superan los 700 millones de dólares y que 164 tienen también indicios de responsabilidad penal. Patricio Díaz nos cuenta que acudió también el canciller Juan Carlos Holguín. El Contralor General Carlos Riofrío informó a la Comisión Legislativa del caso Encuentro que en sus auditorías se determinó una responsabilidad civil de más de 700 millones de dólares. Pero también hay responsabilidades penales. 164 es exclusivamente del tema de la comparecencia, que son de las empresas públicas. El Contralor además mostró su sorpresa por la que llama impresionante rotación de personal en las empresas públicas, pero sobre todo por lo que sucede en las empresas eléctricas. Son los montos muy elevados de contrataciones. Esa es la gran diferencia que tiene respecto de otras instituciones públicas. Le consultaron también su opinión sobre el informe acerca de las empresas públicas de Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción. Si me pide mi opinión, es
una serie de generalidades respecto de presunciones o hipótesis de actos de corrupción que se pueden generar. No especifica exactamente de qué tipo ni en qué procesos es lo que se está realizando. También estuvo el canciller. Se le consultó sobre si tiene alguna relación con el cuñado del presidente, Danilo Carrera. Nunca he tenido una relación personal, profesional, ni de ningún tipo con el señor Danilo Carrera. El funcionario además explicó por qué el cuñado del presidente estuvo en una fotografía durante el viaje del mandatario a Estados Unidos. De ninguna manera y en ningún acto oficial, al menos yo he visto que haya existido una fotografía del señor Danilo Carrera. Que si es la del cementerio de Arlington, ese es un evento público. Entre las comparecencias previstas estaban también el presidente del directorio de EMCO y la fiscal general. Henry Cucalón es el nuevo ministro de Gobierno. Él se plantea acciones urgentes en el ámbito legislativo y político. Es la cabeza de los nuevos cambios en el equipo de gobierno, algunos en el círculo presidencial y también en varias gobernaciones. Francisco Garcés nos cuenta los cambios planteados en el régimen. Varios cambios se produjeron en el círculo presidencial tras el resultado de las elecciones del domingo. El principal de ellos es el del Ministerio de Gobierno, en donde Francisco Jiménez se despidió para dar paso a Henry Cucalón. El posesionado ministro de la Política tiene como prioridad acercarse al legislativo impulsando las reformas en seguridad. Es el trámite de la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan comprometerse en la lucha en la seguridad interna. Ese trámite que lo tiene la Asamblea puede ser, y creo que va a ser con nuestro trabajo, puede constituirse en la demostración fehaciente que los consensos funcionan cuando prevalece la madurez política. Hará valer su experiencia como asambleísta, ya que fue representante social cristiano por 2 periodos entre el 2013 y 2021. También plantea una agenda con temas complementarios como regular las acciones de protección y poner límites a los jueces que, según el gobierno, por esa vía benefician a delincuentes. Estos malos ciudadanos deben seguir juzgados por el prevaricato. Vamos a trabajar en esa línea legislativa, señor presidente. El acercamiento con el legislativo será su prioridad en las próximas semanas, en especial porque la comisión que investiga el caso Encuentro está por emitir un informe en el que hay la posibilidad de que se sugiera el juicio político al presidente Lasso. La posesión de Cucalón se complementa con la de Sebastián Corral como secretario de la administración en reemplazo de Iván Correa. Colocar también a Josué Almeida como secretario jurídico de la presidencia encargado en reemplazo de Fabián Pozo y la salida de Aparicio Caicedo del círculo de asesores del presidente. Vamos ahora a otros temas. La lluvia que ayer inundó a Guayaquil fue la más fuerte del año, pero el INAMI asegura que no será la única. Pronostican aguaceros de intensidad similar para los próximos días. María Cecilia Largacha nos cuenta más. Y aquí estamos con las calles completamente inundadas. Eso de abril, aguas mil, no es tan cierto para la costa ecuatoriana. Aquí los meses de mayor cantidad de lluvias y de mayor intensidad sobre todo son febrero y marzo. Así que lo que pasó ayer, calles inundadas, carros averiados, árboles caídos, es tan solo el inicio. De hecho, el INAMI ha lanzado un boletín de advertencia para la población. Entonces, ese boletín de advertencia está vigente desde el 8 de febrero hasta el 13 de febrero. ¿Esto quiere decir que hasta el 13 podría presentarse una lluvia similar a la de anoche, que estas lluvias van a seguir estos días? Sí, ese es el rango de vigencia del boletín de advertencia que emitimos el día 8. Y eso no quiere decir que después del 13 las lluvias van a parar, sino que habrá una nueva evaluación para ver qué pasa. La lluvia de anoche inundó prácticamente todo Guayaquil. Estas son imágenes de La Garzota, en el norte, Urdesa, Mapasingue, y esto es en las Malvinas, en el sur. La ciudad colapsó por la inundación. Hubo decenas de carros averiados. En Urdenor, un muro de construcción colapsó y una cascada de agua, lodo y piedras se abalanzó sobre las calles cercanas. Vino la colisión del muro, un estruendo fuerte y el río que aquí, como pueden ver, se llevó todo. Los carros están sepultados con la tierra, con las piedras, y la primera lluvia, no queremos imaginarnos lo que viene después, pues. Están más o menos unos 8 o 10 carros afectados, están bajo las piedras y escombros.
Según las cifras del INAMI, el promedio de lo que normalmente llueve en febrero en Guayaquil ronda los 330 litros de agua por metro cuadrado. Y lo que llevamos acumulado desde el 1 de febrero hasta el día de hoy, estamos acumulando aproximadamente 157.5, que prácticamente es la mitad de lo que llueve en el mes. Y si el pronóstico se cumple, estas imágenes podrían repetirse. Preocupante, aunque en Guayaquil siempre habrá quienes descubren las cosas positivas de cualquier situación y literalmente encuentran la forma de ponerle buena cara al mal tiempo. Terremotos devastadores. Las víctimas fatales por los terremotos de Turquía y de Siria bordean los 25.000. Esto ha desatado una ola de críticas contra el presidente turco por la lenta respuesta, mientras que el gobierno sirio insiste en que las sanciones de Occidente por el conflicto interno del país impiden atender a los damnificados. Las operaciones de salvamento no se detienen y aún hay rescates milagrosos. Ya lo tengo. Vámonos. Las brigadas de auxilio han llegado a Turquía de decenas de países. Estos, por ejemplo, son miembros de la Unidad Militar de Emergencias de España que han logrado salvar a más personas. Hay gran cantidad de niños sobrevivientes de esta tragedia. Resisten en condiciones completamente adversas y constituyen verdaderos milagros. Este bebé de apenas 10 días de nacido fue sacado de los escombros luego de 90 horas desde el terremoto. Y esta mañana, en el 5.º día, más adultos y niños, en algunos casos padres e hijos, son localizados y puestos a salvo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reconoció que la respuesta del gobierno ha sido lenta por lo difícil del acceso terrestre a las zonas destruidas. Mientras que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, de visita en la ciudad de Alepo, recién hoy autorizó el ingreso de ayuda extranjera a los territorios del norte controlados por fuerzas rebeldes. Con cerca de 25.000 víctimas fatales hasta este momento, los cementerios alrededor de las ciudades destruidas han empezado a cavar miles de tumbas. Y es que los daños y pérdidas humanas son tan grandes que esos países han calificado a esos terremotos como la tragedia del siglo. Y miles de personas en Turquía se encuentran en campamentos para desplazados por el terremoto. Desde Osmaniye, Turquía, nos reporta Albert Naya de nuestra cadena aliada CNN. Aquí en la ciudad de Osmaniye también el terremoto ha hecho estragos y para que nos hagamos una idea, este es un campo de refugiados, todo gente que evidentemente no puede volver a sus casas esta noche porque sus casas se han derrumbado o porque están severamente dañadas. Se calcula que en este campo hay cerca de 3.000 personas. Es un campo que lo ha organizado el mismo gobierno turco con centenares de tiendas de campaña para hospedar a las miles de personas que quieran venir. Aquí se les puede dar desde comida, cobijo y también muy probablemente atención médica, que es algo muy preciado en este tipo de situaciones debido a que mucha gente está dañada porque muchos de ellos son voluntarios que han estado ayudando en las tareas de rescate porque el gobierno no ha podido llegar a todas partes. Albert Naya, desde Osmaniye para CNN. Hacemos aquí nuestra primera pausa y más adelante la Junta Provincial Electoral del Guayas suspendió el recuento de actas tras la detección de un supuesto centro de cómputo paralelo que funcionaba dentro de esa entidad. Les mostraremos el sitio donde estaba ubicado y en el que supuestamente se falsificaban las actas. Ya regresamos con esto y más. Ecuador
Avisa tuvo acceso al informe que realizaron técnicos extranjeros sobre el riesgo mortal por las aves que están cerca del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. La caza controlada y el uso de pirotecnia son 2 de las 6 recomendaciones que dieron. Merlin Ochoa estuvo cerca del islote El Palmar, donde habitan más de 48 especies de aves que ponen en riesgo las operaciones aéreas de la ciudad. Los expertos canadienses en peligro aviario presentaron sus recomendaciones para reducir el riesgo mortal que existe por la sobrepoblación de aves en el área de aproximación del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El subdirector del litoral de la Dirección de Aviación Civil se refirió a las 6 recomendaciones. Tenemos nosotros una incursión en la isla del Palmar, posterior la utilización de redes, equipo pirotécnico, equipo de rayos láser, asimismo equipos sonoros y finalmente, digamos, la cacería controlada de los patillos y marías. ¿De qué depende que se ejecuten estas recomendaciones? Estas recomendaciones dependen del Comité Nacional de Prevención de Fauna. Las reuniones técnicas arrancarán el próximo 15 de febrero, pues existe una preocupación del director general de la Aviación Civil. Puede ser catastrófico si no controlamos. El ingestar varias aves dentro de una turbina podría provocar un apagón y, por supuesto, en el momento que se apagan las turbinas, un accidente lamentable, ¿no? Nosotros estuvimos muy cerca del islote El Palmar y durante la mañana no vimos la presencia masiva de patos. Y es que según la autoridad, hasta que se reúna el Comité Nacional, aquí están usando pirotecnia, no para matar a las aves, sino para ahuyentarlas. No se puede disparar sin la autorización de la torre de control, porque puede estar despegando un avión, puede estar aterrizando un avión y podemos espantar o ahuyentar las aves que pueden ocasionar un accidente. Para ello se usa este trípode donde se pone el artefacto explosivo. En los últimos días se han realizado 3 ejercicios de este tipo, tanto en el islote como en las inmediaciones de la terminal aérea. En el Palmar de 32 hectáreas, ubicado a pocos metros del aeropuerto, habitan más de 48 especies de aves que ponen en riesgo las operaciones aéreas de la ciudad. Esta tarde, el Tribunal Penal del caso Las Torres emitirá su sentencia sobre el excontralor Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y otras 9 personas por el delito de delincuencia organizada. En rueda de prensa, Celi denuncia que hubo vicios en la prueba de la Fiscalía. Fabiola Santana nos trae ahora ese informe. En abril próximo, el excontralor Pablo Celi cumplirá 2 años desde que fue detenido y se abrió un proceso penal en su contra y de otras personas en el denominado caso Las Torres. Esta tarde, el tribunal, que dirigió 45 días de audiencia, emitirá su resolución. En rueda de prensa, Celi cuestionó la prueba de Fiscalía. Aquí ha habido una violación a mis derechos como ciudadano y un engaño a la sociedad ecuatoriana. Y volvió a increpar a la fiscal general para que extraiga los chats que ambos mantenían. Una desmaterialización de ese tipo de comunicaciones hablará por sí mismo y transparentará cómo actúa la fiscal general del Estado. Al cierre de su acusación en diciembre pasado, la fiscal dijo que se comprobó la existencia de un delito de delincuencia organizada. Han sido 55 pruebas en las cuales se llega a determinar con certeza la existencia de una estructura organizada. En ese entonces pidió al tribunal que condene a 13 años de cárcel a Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. Además, 9 años para la ex asesora de Flores Natalia Cárdenas y el exgerente de comercio de Petroecuador Daniel Orellana. También pidió 7 años para Esteban Celi, hermano del excontralor, Luis Augusto Briones, hermano del exsecretario presidencial José Augusto, y otras 4 personas. Además, como reparación al Estado, solicitó el pago de $4 millones, que era el monto que presuntamente solicitaban a la empresa No Limit a cambio del desvanecimiento de glosas y gestión del pago de una factura en Petroecuador. De ser condenados, los hermanos Celi además deberían pagar $500 millones, que será el monto que recibieron de los sobornos según Fiscalía, y Flores $300,000 adicionales. En la provincia del Carchi, el ejército identificó a lo largo de 20 kilómetros de la línea de frontera con Colombia cultivos de coca ubicados a pocos metros del territorio ecuatoriano. En esta zona, las autoridades han identificado la presencia del grupo armado colombiano ELN, de quienes serían estos envíos.
Luego de 100 kilómetros de recorrido desde Tulcán, llegamos a la parroquia fronteriza de Maldonado en el noroccidente. En este punto se observa en el territorio colombiano cómo los cultivos de coca han aumentado muy cerca de nuestro país. Desde esta comunidad son 20 kilómetros más de sembríos ilícitos en Colombia hasta llegar a la parroquia ecuatoriana El Chical, donde se puede ver cómo se realizan las plantaciones. A mis espaldas se encuentra el río San Juan que limita Ecuador con territorio colombiano. Desde aquí es visible una serie de cultivos de coca. Hay mucho cultivo al frente en territorio colombiano. En nuestro territorio hemos podido palpar durante todo nuestro recorrido que no tenemos cultivos. Sin embargo, una vez que este se produce, parecería ser que empiezan a pasar la producción. Nuestro trabajo justamente es controlar y capturar, evitar que esa producción llegue al interior del país. Desde El Chical se observa el poblado colombiano de Tayambí, donde está izada una bandera del Grupo Irregular del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que opera en la zona. Allí casi todas las viviendas cultivan hoja de coca. Esto ocurre pese a la vigilancia de 2 destacamentos militares ecuatorianos que patrullan la frontera. Y nuestras patrullas habían capturado a un elemento en un vehículo con algunas armas. Ese trabajo es permanente, las 24 horas, los 7 días de la semana, durante varios puntos a lo largo de todo el cordón fronterizo. Estos poblados de Carchi viven de la agricultura y del turismo y pese a la buena convivencia con la población colombiana, admiten lo complicado de controlar el territorio por los grupos armados. El ejército tiene una base militar aquí, pero es difícil recorrer toda la frontera hasta San Lorenzo, porque de aquí hasta Tobardonoso, todo eso para allá no hay vialidad. El ejército ecuatoriano posee 4 destacamentos ubicados en la línea de frontera al noroccidente del Carchi, mientras que su homólogo colombiano no tiene ni un punto de control. Y 15.000 estudiantes de 26 unidades educativas ubicadas en zonas de riesgo ante una posible erupción del volcán Cotopaxi participaron de un simulacro de evacuación. Patricio Viera nos cuenta que el ejercicio contó con la presencia de la ministra de Educación. Niños a partir de los 3 años de edad, pertenecientes a 26 instituciones educativas ubicadas en las zonas de riesgo de los cantones Latacunga y Salcedo, participaron del primer simulacro de evacuación ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. La ministra de Educación, María Brown, participó en el ejercicio de simulación. Trabajamos con más de 15.000 estudiantes. Este ejercicio se realizó en Latacunga con 14.539 estudiantes y 720 docentes, en Salcedo con 1.424 estudiantes, 79 docentes. Los estudiantes empezaron a caminar portando su kit de seguridad bajo la coordinación de sus profesores. Así lo comentó Tamara Tipán, docente encargada de dirigir al grupo de estudiantes de 3 años. El kit de emergencia de ellos es un chaleco, la mascarilla, un buff, gafas, mascarilla y unas gorritas. Julián Tucumbi, coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, informa que les llevó 45 minutos recorrer 8 kilómetros a los alumnos hasta llegar a zonas seguras. En caso de una alerta naranja ya se suspenden las clases, por lo cual estos ejercicios nos permiten hacer una práctica para que también la ciudadanía, a través de los estudiantes, sepa por dónde son las rutas de evacuación. Ian Mena, estudiante de 4º año de educación básica, comenta que desde hace un mes recibe charlas de capacitación. Para que podamos saber estar tranquilos y para cuando erupcione el volcán Cotopaxi estar listos. Según el último reporte del Instituto Geofísico, el volcán Cotopaxi registró emisiones de gases con una baja carga de ceniza de 2 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter. Más adelante aquí en Televistazo, el Parlamento de Nicaragua decidió despojar de la nacionalidad a los 222 presos políticos de ese país que fueron enviados a Estados Unidos. Ya regresamos.
Seguimos con más. La Contraloría confirma glosas de $5 millones por irregularidades en la compraventa de arroz por parte de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Esta empresa pública aún no ha podido ser liquidada por nudos críticos que relata el encargado de este proceso. José Carlos Alvarado nos trae más detalles sobre este tema. Varias polémicas han surgido alrededor de la Unidad Nacional de Almacenamiento, UNAEP, empresa pública creada para la comercialización de productos agrícolas. Ahora salió a la luz una más, porque la Contraloría General del Estado confirmó glosas con índices de responsabilidad civil por irregularidades confirmadas en procesos de compraventa de arroz entre 2018 y 2019. El examen de la entidad determinó glosas por $5 millones por 4 causas: despacho de arroz sin facturación, pagos no autorizados de transporte del producto, incumplimientos contractuales y venta de arroz a un precio inferior al establecido. Luis Hernández, liquidador de la UNAEP, explica qué pasos deben seguirse por esta nueva alerta. El tiempo que Contraloría y legalmente se da para poder justificar o poder hacer los descargos están de 30, 60 y hasta 90 días, dependiendo de la responsabilidad. Poner a disposición la empresa, la parte documental, tanto para el ente de control que lo requiere mayor información, con gusto yo les puedo facilitar, y asimismo de los exfuncionarios de la empresa que necesitan algún tipo de documentación. Ante esto, el sector arrocero reclama nuevamente por las anomalías que han surgido en más de una ocasión por los servicios de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Que no solamente es el gobierno que tenga su representante, sino que nosotros también estemos presentes como agricultores para ver la transparencia del manejo de la Unidad Nacional de Almacenamiento y desde luego denunciar a tiempo todas las cosas irregulares que se vienen presentando. Mientras avanza la investigación de la Contraloría, las autoridades aún deben concretar la liquidación de la UNAEP. Esta empresa pública debía cerrarse en octubre de 2022, pero al día de hoy no hay una fecha clara sobre la culminación de este proceso. Hernández habla de nudos críticos que deben resolverse. Juicios que llegan a la empresa, juicios que siguen llegando, juicios que hay que comparecer, audiencias que están dilatadas para 3, 4 meses posteriores. Hernández asegura que ya no hay producto represado, pero sí quedan más de 55.000 quintales de arroz considerados como reserva estratégica. Ecuaterra llega a ustedes gracias al auspicio de Kia. Huella para un futuro mejor. Es momento de revisar más soluciones ambientales en Ecuaterra. ¿Sabía usted que Loja es una de las ciudades más sustentables del país? Pues sí, en el sur del Ecuador no solo está la única central de energía eólica, también hay varios productos amigables con el medio ambiente. Carla Delgado está con nosotros para contarnos más. Carla. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Ecuaterra. En el país cada vez son más las ciudades que unen esfuerzos en pro del ambiente. Fuimos a Loja, en donde científicos han descubierto al menos 12 nuevas especies de anfibios. Pero no solo eso, esa ciudad es un punto estratégico de soluciones ambientales. Vamos a verlo. Es Loja, ubicada en el sur del país. En las últimas décadas se ha convertido en un referente en la conservación ecológica y cuidado ambiental. Sus investigadores redescubrieron varias zonas que son puntos calientes de biodiversidad, es decir, que tienen una inmensa variedad de flora y fauna. Una de ellas, el Abra de Zamora, un lugar estratégico para la conservación de nuevas especies. Aquí, durante los años 50, científicos estadounidenses habían identificado gran cantidad de anfibios. Sin embargo, en 2018 los docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja retomaron los estudios. Es que a pesar de no ser una zona tan extensa, hay 29 diferentes tipos de anfibios. A partir de eso, los hallazgos que se obtuvieron fueron bastante interesantes. Encontramos algunas de las especies que tenían su distribución histórica ahí, que incluyen ranas de cristal, ranas marsupiales, ranas de lluvia, salamandras, entre otros tipos de diferentes de ranas. Entonces, ¿será que tenemos suerte y encontramos una? Claro, cómo no. Puede ser.
Paul Seckel nos invita a buscarlas. Para ello utilizamos de estas luces especiales, pues se camuflan fácilmente. Para que tengamos una idea, Ecuador, con apenas 283.000 kilómetros cuadrados de superficie, tiene unas 700 especies de ranas, mientras que Brasil, con una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados, apenas tiene 1.000. Solo en Abras de Zamora, en los últimos meses, los investigadores descubrieron 12 nuevos tipos de ranas. Los pristimantis son ranitas de tamaño relativamente pequeño, pero tienen una característica súper interesante, es que no tiene renacuajos, son, como se llama en ciencia, anfibios con desarrollo directo. Esto significa que estos anfibios son muy bien adaptados a clima de subpáramos y de bosque montaño, entonces no necesita agua, necesita solo humedad, deponen huevos escondidos en hojas o en bromelias. Por eso han puesto todos sus esfuerzos en la conservación de este lugar. El papel de anfibios es esto principalmente, claramente es comida para muchos otros animales. También ellos mismos son controladores de insectos y en muchos casos de plagas, podemos decir. Pero en esta zona que colinda con el Parque Nacional Podocarpus, otro punto de alta biodiversidad del país, no solo tiene anfibios, hay diferentes especies de orquídeas, mamíferos y aves. Además, es un lugar que garantiza la provisión de agua para cerca de 300.000 personas, tanto de Loja como de la provincia de Zamora Chinchipe. Principalmente para su uso en sistemas de riego, pero también para consumo humano de toda la gente. En Loja no solo hay grandes proyectos de conservación. Aquí se encuentra la primera central eólica del país, que además de generar energía limpia para la ciudad, reduce el uso de combustibles fósiles. El proyecto eólico Villonaco, a través de esta energía renovable, contribuye enormemente a la reducción del efecto invernadero que tenemos actualmente. Estos aerogeneradores transforman la energía de las corrientes de aire en energía eléctrica. Ciudades que se van tomando en serio las buenas prácticas ambientales, como la única manera de conservación del planeta. Ciudades sostenibles, ejemplos que valen la pena ser replicados. Esto fue todo por hoy en Ecuaterra. Volvemos el próximo viernes con más soluciones ambientales. Ecuaterra. Y ahora, como todos los viernes, le invitamos a que tome su celular y escanee el código QR que aparece en pantalla para ir directo a nuestra página ecuavisa.com. Ahí podrá revisar este y otros reportajes de Ecuaterra. Lo invitamos a sumarse a esta misión ambiental y compartirla con sus amigos y familia. Juntos podemos hacerle bien al planeta. Ecuaterra llegó a ustedes gracias al auspicio de Más noticias para ustedes a esta hora. Les contamos que en la delegación electoral del Guayas la jornada está paralizada, y esto tras el hallazgo de un supuesto centro de cómputo paralelo dentro de las mismas instalaciones. La Fiscalía allanó el área investigada junto al personal de criminalística, como nos informa ahora William Young, que permanece en ese lugar. Lo vamos a escuchar ahora. William, adelante. ¿Qué tal, Steffi? Buenas tardes. Como lo mencionas, está paralizada la actividad aquí, al menos en el proceso de recuento de las actas dentro de la Junta Electoral. Esta decisión se tomó anoche, luego de que se denunció más bien públicamente el hallazgo de un supuesto centro de cómputo paralelo. Pero lo anecdótico aquí, lo sorpresivo, es que lo encontraron justo dentro de la misma delegación electoral, justo arriba, a pocos metros de donde existe el centro de conteo oficial. Es justo detrás del auditorio principal de esta delegación electoral en Guayas. Como ustedes pueden observar ahora, este sector, si me acompaña el camarógrafo, está
cercado, hay custodia de la policía, hay custodia militar también. Han llegado simpatizantes de varias organizaciones políticas, especialmente del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana hasta este punto. No han podido ingresar al complejo electoral porque tiene custodia y cordones de seguridad alrededor de 8 cuadras a la redonda. Los que podemos ingresar ahora somos quienes tenemos las credenciales autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, personal que trabaja aquí, también algunos delegados y también las autoridades. Lo que tenemos ahora es la explicación de Julio Candel de la Gaja, quien es el presidente de la Junta Electoral, sobre por qué están suspendidas las actividades, especialmente porque están esperando el nombramiento de nuevas autoridades en la delegación. Pero él lo explica, escuchemos. Como saben, la delegación es la que maneja la parte operativa, la parte técnica, la parte tecnológica, el personal y en general toda la operatividad. Entonces, una vez que esté esto, nosotros vamos a estar reinstalando la sesión y todos los vocales estamos decididos. Ya estábamos en una jornada interrumpida. Creo que ustedes conocen que esta Junta no suspendió la sesión en ningún momento en los días pasados. En este momento lo hemos suspendido para poder esperar el soporte técnico administrativo que nos va a brindar el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En lo electoral, como lo dice Candel de la Gasca, está todo suspendido por ahora. En lo judicial ya presentaron alrededor de las 11 de la mañana una denuncia ante la Fiscalía Provincial para que se investigue este hallazgo de un supuesto centro de cómputo paralelo en el interior de esta delegación. Ahora, John Gamboa, quien es el todavía director de la delegación electoral y uno de los señalados en este presunto hallazgo, no ha venido desde anoche aquí a las instalaciones. A través de redes sociales apareció y también hizo algunas acusaciones. Escuchemos. Debido a la presión de las autoridades, no solo electorales, sino de otras funciones del Estado, por culminar este proceso lo más rápido posible y proceder a la notificación de los resultados, se modificó el procedimiento del llenado de las actas de recuento. Solicitud también realizada por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Enrique Pita, en mi despacho, junto con su equipo de trabajo y el presidente de la Junta Provincial. Durante la visita de ayer... Anoche y esta madrugada que permanecimos dentro de estas instalaciones, pudimos ver cuando llegó personal de la policía, de criminalística y también de la fiscalía para allanar el área investigada, esta bodega donde se estaría realizando actividades fuera de lo normal según las autoridades. ¿Qué encontraron allí? Computadoras portátiles, una impresora, un escáner y varias actas de recuento de votos. Eso ya está en manos de la Fiscalía también. Con esta información desde el complejo electoral aquí en Guayaquil nos despedimos y regresamos a estudios. Buenas tardes.